declaratoria abierta que firmó nuestro magistrado presidente hace unas semanas. Y la verdad es que Peter ha formado parte del impulso que se le ha dado a este gran objetivo dentro del Poder Judicial del Estado de México y a quien agradecemos mucho toda la participación, todo el apoyo brindado, Peter. Y bueno, pues dejo a este público en tus manos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, primero que todo, agradecer la confianza que han depositado en este obrero del gobierno, el Estado abierto, como todos nosotros hoy día vamos a tener una reunión lo más práctica posible. No tendrá el carácter de conferencia, ni de clase magistral, ni nada parecido, sino que va a ser una suerte de taller de una hora. Quiero palabra a Pedro, a Marco, a Andrea, que ya hemos estado peregrinando y naturalmente al presidente del Poder Judicial, al magistrado Fernando Díaz, y naturalmente a quien yo también nosotros el primer día, Cristel Posas, la magistrada Cristel Posas, eh, eh, por, por comenzar este camino. Yo les quiero comentar una historia muy corta. El año 2016 fui enviado en un escenario bastante incierto como consultor de Naciones Unidas para elaborar la primera política de justicia abierta en Costa Rica. El proceso duró 2 años, tuvimos cerca de 87 reuniones, recorrimos todo el país, 52.000 kilómetros cuadrados, literalmente las 7 provincias, y al cabo de 2 años logramos concertar y redactar la primera política en el mundo, y fue Costa Rica. Tuve el honor de presidir la misión de Naciones Unidas. Luego, el año 2020, me pidió a través de la cooperación alemana el Poder Judicial de Honduras trabajar en una segunda política de justicia abierta. Ahí ya demoramos menos porque la práctica fue mucho más, había mucha experiencia ya acumulada y elaboramos la segunda política de justicia abierta a Honduras. Luego se avanzó hacia Guatemala. Luego en Chile, el defensor penal público de Chile me encargó la misión de redactar la primera política de una defensoría penal pública en América Latina y en mayo del año pasado se aprobó por resolución exenta la política de justicia abierta a la defensoría penal pública. Y acá en mis manos tengo los papelitos que sirvieron, ¿no? En los talleres que hicimos en terreno, donde todas las personas fueron consultadas y en un proceso absolutamente participativo y de multiactores pudimos elaborar una política a partir de la opinión, de los pensamientos, las experiencias, las definiciones que teníamos cada uno de las personas que trabajan en la Defensoría Penal Pública de Chile. Luego avanzamos y ahora estamos también colaborando con Panamá, um, también avanzando en un equipo que se llama EO Justice de Canadá. Y luego eh, en México, ya de los 32 estados tienen declaratorias de justicia abierta, 8 ya con el Poder Judicial del Estado de México. Y una de ellas, el caso de Quintana Roo, trabajó una política de justicia abierta, pero hoy tengo reunión en 5 horas más tarde, una reunión con ellos, porque al parecer elaboró una política, pero fue una política, en mi opinión, más bien de escritorio. Hubo poca participación de la ciudadanía, ellos lo reconocen y quieren ahora, mirando el ejemplo, y debo decirlo, que el presidente del Poder Judicial de Quintana Roo vio el ejemplo del Estado de México en Toluca y le dijo a Sara, a su encargada de Relaciones Internacionales, dijo, yo quiero eso, lo que hicieron en Toluca. Y por eso que hoy tenemos una reunión a las 7 de la tarde, hora de Chile, 5 de la tarde, hora de México, para avanzar en una declaratoria que Quintana Roo invirtió, es decir, partió por la política cuando debió haber comenzado con la declaratoria al principio. Y esta idea de una declaratoria surgió a propósito de un encuentro que hubo sobre transparencia y justicia abierta en septiembre del año 2024. Ahí fui cuando conocí a Andrea, estuvimos con Marco, estuvimos con un equipo maravilloso. Y luego que terminó la reunión, me acerco a la magistrada y con Andrea le dije, ¿por qué no
no nos quedemos solo en permanentes conferencias, seminarios, reuniones, sino que ya tratemos de apalancar toda esta experiencia y transformémoslo en un documento fundante que es una declaratoria de justicia abierta. Solo un segundo, por favor. Y así fue como el 26 de febrero reciente se suscribió un documento, que es el que tengo acá en mis manos, y este documento es la primera declaratoria de justicia abierta del Poder Judicial del Estado de México, que fue naturalmente suscrita por el presidente del Poder Judicial. Y la pregunta que nos surgió inmediatamente es, bueno, ¿qué viene ahora? Porque esta es una declaración de matrimonio, pero ahora falta construir la familia. No basta solo con un contrato de matrimonio, hay que armar la familia. Y esa familia tiene, si lo estiman pertinente, hijos, tiene toda una red familiar. Entonces, lo que vamos a tratar de avanzar ahora en este equipo selecto es cómo hacemos la bajada de declaratoria y avanzamos hacia una política institucional, siendo un de Costa Rica principalmente con estándares de Naciones Unidas. Eso es lo que estamos tratando de avanzar. Y la primera pregunta que todos y seguramente muchos se van a hacer cuando se incorporen a este equipo selecto es ¿qué se entiende por justicia abierta? Y la declaratoria de justicia abierta lo define claramente. Y dice que la justicia abierta es un diálogo, esa es la palabra más importante, un diálogo permanente del ecosistema de justicia, de todo el ecosistema, con la ciudadanía, con los justiciables, que se inspira en tres grandes principios: transparencia, participación y colaboración, y que permite el pleno acceso a la justicia generando honor social y valor público. De tal manera que lo que vamos a comenzar a construir hoy día es el camino hacia la justicia abierta a partir de la declaratoria. La declaratoria define claramente sobre ese concepto cómo construir la política, ya que está así la declaratoria, pero además la declaratoria hace anuncios, no menos importantes. Por ejemplo, en su primera parte dice generar un modelo de justicia abierta para nuestra institución. En castellano mexicano sería generar una política de justicia abierta. ¿Quiénes la van a generar? Todo el ecosistema. ¿Y quiénes son los responsables de ese ecosistema? Quienes están presentes hoy día en esta reunión. Lo que yo voy a tratar de avanzar con ustedes en este encuentro, en este primer encuentro, es probable que existan otros, si ustedes así lo permiten, es que podamos fijar la ruta, las etapas y eventualmente también los plazos, porque estamos contra el tiempo. Entonces, le quiero pedir a Andrea si por favor me permite compartir la pantalla para ir avanzando y luego al final de la jornada, si lo estiman pertinente, hacer algunas preguntas aclaratorias, mayores precisiones conceptuales. Perfecto. Primero, de que la justicia abierta es un camino. La primera imagen que era la final, pero el accidente fue muy bueno, que la justicia abierta no es una meta. Este es un camino que se construye y se recorre todos los días. No quiere decir que una vez que tengamos redactada la política existe. No. Es cuando uno dice, celebra un contrato de matrimonio y dice, bueno, yo ya prometí amar, respetar y cuidar. No, eso se demuestra día a día, paso a paso. Por lo tanto, la noción de política de justicia abierta es una noción dinámica y es una noción viva. De tal manera, si nos descuidamos, se nos puede caer en cualquier momento. Y por lo tanto, lo más importante es tener espacio, ¿cierto? De ir perfeccionando y avanzando gradualmente hacia los principios y el objetivo de la justicia abierta, que es la construcción de valor público. Nunca olvidar aquello. La generación de valor público es el objetivo de la justicia abierta junto con el honor social. La próxima, Andrea, por favor. La próxima. Bien. Aquí el tema central que van a escuchar permanentemente en todo este camino es justicia abierta. Pero como dice nuestro gran Confucio, que cuando le preguntaron cuál sería su gran obra si fuera emperador de China, y él dijo, lo primero es aclarar las palabras. Porque muchos asocian la noción de justicia abierta con un solo principio, que es la transparencia, la apertura de datos.
Pero resulta que la transparencia tiene otros subelementos que también hay que trabajarlos todos y que son 7 elementos, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ir pasando el concepto, repasando la idea. Andrea, por favor, la próxima. Entonces, la justicia abierta dice que es, la próxima, es un diálogo. El gran problema que tienen las instituciones es que no dialogan. A veces las instituciones del Estado en general existen, pero no hay un diálogo entre ellos. Es decir, no hay un espacio de confianza, como dice la doctrina noruega, en que las personas comparten información, comparten pensamientos, comparten experiencias y comparten sentimientos. El diálogo tiene estos 4 elementos. Y según la doctrina, un gran autor argentino, que dice que el diálogo tiene a su vez 6 elementos. El primero, el diálogo es igualitario. En el diálogo uno no puede partir del supuesto que existe un grado de superioridad de uno respecto del otro en un diálogo comunitario. Es un diálogo igualitario, es un diálogo que acepta permanentemente la disonancia, es decir, el desacuerdo. El diálogo lleva implícita la noción de desacuerdo. Cuando todo el mundo está de acuerdo y no hay oposiciones, se pierde el diálogo, es un monólogo, no es un diálogo. El tercer elemento es que este diálogo debe ser inclusivo, es decir, respetar las distintas diversidades dentro del ecosistema de las instituciones. Es decir, igualitario, disconforme, inclusivo, es un diálogo liberativo, es decir, es un diálogo que se construye permanentemente con el uso del lenguaje claro, el lenguaje adecuado, y es un lenguaje que está deliberando, que es la noción de Estado abierto en que hablamos hoy día ya no de democracia representativa, sino que deliberativa. Otro elemento del diálogo es que el diálogo fija un interés público. Cuando hablamos de un diálogo institucional, lo que estamos centrando todo el debate va a ser en cómo fortalecemos el espacio de la esfera pública instalada, ¿cierto?, por Habermas ya en la década del 70. Y finalmente, el último elemento del diálogo es que este diálogo debe ser permanente. No pueden haber pausas en el diálogo. Cuando dejamos de dialogar, las instituciones comienzan a morir. Y de hecho hoy tenemos instituciones que ya no tienen diálogo y están ahí en la estructura del Estado, pero que prácticamente son instituciones fenecidas o marchitas que no generan valor público. Entonces, la clave de la justicia esta es un diálogo entendida como un espacio donde compartimos información, por eso la información pública, etcétera. Un segundo elemento, compartimos experiencia, compartimos ciertos sentimientos y compartimos pensamientos. ¿Y para qué? Para generar inteligencia colectiva. Y luego asumimos, ¿cierto? El diálogo tiene otros elementos, subsistemas. Permiso, deme solamente, solo espéreme un minuto, me cambio de un lugar y me conecto inmediatamente. No tarda nuestro amigo Peter en reconectarse. Muchas gracias. Muchas gracias a las y los consejeros que nos hacen favor de, perdón, regalar unos minutos conectados. Muchas gracias, consejeras, consejero Castillo, consejero Octavio. Gracias a mis amigos titulares de unidades, directores generales. Muchas gracias a los enlaces. Les agradezco muchísimo la atención a la presente convocatoria. Adelante, Peter. Muchas gracias. Tu micrófono, Peter. Tu micrófono. Peter. Tu micrófono.
No, Peter, no te escuchamos. En pantalla aparece que tu micrófono está cerrado. Se va a desconectar el doctor Sharp y va a volver a entrar para ver si ya puede arreglar el tema de su micrófono. Les pedimos paciencia. Muchas gracias. Bueno, en lo que se conecta otra vez el doctor Sharp, aprovecho también para comentarles, pues uno de los objetivos de la creación y la implementación de este grupo es precisamente pues, llevar a cabo los trabajos, las acciones que pues tendrán que realizarse para poder dar el cumplimiento a la declaratoria. Evidentemente no puede quedarse únicamente en lo que es este documento que firmó nuestro magistrado presidente junto con la consejera Cristel, sino que tiene que, a fin de cuentas, verse reflejado en acciones concretas y productos entregables al interior del Poder Judicial en beneficio, por supuesto, de la ciudadanía y en colaboración y participación de la ciudadanía. Quiero compartirles ¿Me que escucha? ya te escuchamos, Peter. Listo. Perfecto. Adelante, adelante, Perdón, por favor. termina Pedro, no hay problema. No, por favor, Bueno, continúa. Gracias. pues, muchas gracias a quienes se han incorporado y gracias Pedro por ese puente nuevamente. Pero estábamos en esta idea, ¿no? Que como decía bien Pedro, ¿cómo hacíamos la bajada de la declaratoria de justicia abierta? En América Latina ya hay 12 países que tienen declaratorias de justicia abierta: Chile, Ecuador, gran parte de Centroamérica y México. En 8 estados tienen ya declaratoria de justicia abierta. La primera fue en Costa Rica el año 2016 y hoy día ya el Poder Judicial del Estado de México. Cuando hablamos de esta idea de cómo hacemos la bajada, podemos decir que la justicia abierta es mucho más transparencia, es un diálogo, y estamos hablando recién sobre la teoría del diálogo dentro del concepto de justicia abierta. Y este diálogo debe ser permanente de todo el ecosistema de justicia, es decir, defensores, fiscales, querellantes, policías, todos son parte del ecosistema de justicia. Y esa es la gran crisis que hoy día tiene el acceso a la justicia, que nada sirve si tenemos tribunales que funcionan con un máximo de excelencia si hay un cuerpo de policía corrupto o hay una fiscalía que no investiga adecuadamente los hechos punibles o no hay un registro civil que registre adecuadamente la identidad de las personas para poder fallar adecuadamente. Y por eso hoy día el tema se instala ya en la noción de Estado abierto, gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta. La próxima, Andrea, por favor. Y este es un diálogo, cierto, permanente del ecosistema. La próxima, Andrea. Y dice que desde la transparencia, la participación, la próxima, y la colaboración, la próxima, permite el pleno acceso a la justicia, generando, la próxima, generando honor social, y la próxima, y valor público. Y valor público. Este concepto que acabamos de leer es el que contiene la declaratoria de justicia abierta. Por lo tanto, el camino trazado doctrinariamente, este concepto lo han incorporado ya 12 países en América, incluyendo el caso chileno, que hace no tuvo un fallo bastante complejo en que se destituyó una senadora, la senadora Allende, hace 3 días, y el Tribunal Constitucional también adoptó esta noción de justicia abierta basada justamente en la transparencia al máximo de las actuaciones judiciales. En su cuenta, el Tribunal Constitucional chileno justamente tomó este concepto de justicia abierta, y lo propio el Poder Judicial de Ecuador,
lo propio, ¿cierto? Costa Rica, Honduras, Guatemala, en fin, que están ya trabajando en aquello. Por tanto, hay una noción señalada por la doctrina y también las Naciones Unidas, CEPAL y también la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto. La próxima, por favor. Y aquí está el concepto en general, ¿no? La justicia abierta es un diálogo permanente del ecosistema de justicia que de la transparencia, la participación y la colaboración permite el pleno acceso a la justicia. Aquí está conectado con el objetivo 16 de la Agenda 2030, que también lo incorpora la declaratoria, generando honor social que tiene que ver con el prestigio de los magistrados, tiene que ver con el prestigio de la función pública. De hecho, la, el solo hecho que ustedes integren esta fuerza de tareas, este equipo multidisciplinario y de excelencia, tiene que ver principalmente con el honor social que estamos sirviendo, ¿cierto?, al Estado, en caso de ustedes, el Estado de México. Y además, y en segundo lugar, todo lo que se haga en este camino, en esta política, debe generar valor público, que es la noción de la Universidad de Harvard, que incorpora a Habermas, que incorpora a Hamilton, que incorpora a Lenin, y especialmente uno de los teóricos de esta noción de valor público, eh, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que habla de que todas las instituciones en esta lógica de Estado abierto deben apuntar hacia la noción de valor público. La próxima, por favor. Y en consecuencia, cuando hablamos de justicia abierta, estamos entrando un modelo del ecosistema. Es decir, hoy día el Estado, cuando nació el Estado de México, tanto en la Doctor, ya no lo escuchamos ni lo podemos ver. próxima. La próxima. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí ya te escuchamos otra vez. ¿Me escuchan? Ah, se fue a la señora entonces. La próxima, por favor. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? El sonido es intermitente. Ah, ya, voy a ver si puedo conectarme con mi celular mejor. Ya, quiero nuevamente. Quiero. Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? Peter. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Adelante.
Perdón, parece que Internet no es nuestra. Ahí sí. Entonces me conecté con otro dispositivo. Bueno, son los riesgos de la conexión a Internet. Entonces, la idea de valor público tiene tres elementos fundamentales, que es el objetivo de la justicia abierta, hacia dónde tenemos que caminar. Primero es el resultado, es decir, las instituciones públicas y especialmente el Poder Judicial, quienes reclaman por justicia, esperan resultados. No solamente sentencias que estén muy bien redactadas, no necesitan jurisprudencia complementaria o doctrina o leyes, sino que lo que quiere el imputado o lo que quiere la sociedad en general es que las sentencias generen resultados, es decir, generen cambios al actual estado de las cosas. Yo hoy día en la mañana estaba en un juicio acá en Chile, en un tribunal, y el juicio, ¿cierto? Al final el juez resolvió el tribunal y resolvió condenando o absolviendo. Y eso es un resultado que va a generar un cambio respecto a la condición de una persona que ha cometido un delito. Entonces, uno espera que las instituciones no generen explicaciones ni comunicados públicos, sino generen resultados. Es decir, en la medida que generamos resultados concretos que producen cambios en el ecosistema social, generamos cierto valor público. Un segundo elemento del valor público de estos tres, la próxima, es la excelencia o la calidad. Y por una razón muy simple, porque el Poder Judicial, en el caso del Estado de México, es una institución monopólica. Nadie compite con el Poder Judicial. Al igual ocurre con las policías, son monopólicas, por el poder, ¿cierto? Por el monopolio de la fuerza que tiene el Estado. O la presidencia de la República es monopólica, o el cargo de gobernador es monopólico. No hay competencia. Por tanto, debe estar permanentemente teniendo programas de mejoras continuas. Y el tercer elemento del valor público, la próxima, es la confianza. Y la confianza es un constructo social que tiene que ver con las competencias en quienes le entregamos decisiones de autoridad. Es decir, las personas que carecen de competencia o que carecen de principios mínimos de integridad, evidentemente se transforman con el tiempo en instituciones que comienzan a perder confianza, ergo comienzan a perder valor público. Por lo tanto, cuando se elabora esta política, tiene que apuntar hacia esos tres elementos: generación de resultados en las resoluciones, excelencia, un plan de mejora continua y sobre todo medición de confianza. Y este valor público, quien lo va a determinar va a ser la comunidad, el justiciable. ¿Y cómo lo va a determinar? ¿Cuál es el mecanismo? A través de las transacciones individuales que vamos a tener con ellos, con las instituciones de la sociedad civil en general. La próxima. Está en blanco, parece falta avanzar otro poquito más. Bien, aquí eh, cuando hablamos de una política de justicia abierta, el primer peldaño es la generación de una voluntad política. Y la tenemos. Este documento refleja la voluntad política. Ya la tenemos. El amarillo ya está instalado. En segundo lugar, a continuación de la voluntad política viene la declaratoria de justicia y verdad. La tenemos. Y el tercer peldaño, ¿cierto?, es la política de justicia abierta. Y la política de justicia abierta es lo que nos falta en este momento. El amarillo y el rojo ya lo tenemos y falta el color verde. Podríamos hablar en un discurso cromático. Y quienes están a cargo de implementar esta política son ustedes. El color verde hoy día la tienen ustedes en sus manos. Y hoy comenzamos el camino de ese proceso. La próxima. Tenemos la declaratoria firmada el 26 de febrero del año 2025 por la máxima autoridad del Poder Judicial, por su presidente. Se hizo un acto público notorio, según nuestro registro asistieron en 4 salas más de 700 personas, es decir, fue un acto hacia la comunidad, hacia el pueblo mexicano. Y por lo tanto, los testigos fueron 700 personas. No solo quienes firmamos el documento, fueron 700 los que están esperando un resultado, que esto no quede solo un acto protocolar, sino un acto de publicidad, sino derechamente en el inicio se dio la partida a este proceso. La próxima. Y aquí está el camino. Perdónenme por
Realmente el internet no nos juega una buena pasada, pero ojalá si nos reunimos presencialmente vamos a explicarlo mucho mejor. Pero este es la ruta. Esta es la ruta. Y eh, cuando se instala esta declaratoria, se instalan una serie de conceptos y de compromisos. Y aquí está el resumen de la Declaratoria de Justicia Abierta. Primero, ¿a qué se comprometieron ustedes? A establecer un modelo de justicia abierta, que es, en otras palabras, la política. Que es una política de apertura judicial, que garantizará el acceso a la justicia, es decir, una política de acceso a la justicia. Tercer compromiso, el derecho a comprender, es decir, hablar el lenguaje claro. Noción que ya en Estados Unidos nace con la enmienda Carter el año 78, luego siguió Bill Clinton el año 98 y Barack Obama el 2010, sobre ley de escritura clara, por ejemplo. En el caso de Bill Clinton, memorando sobre el plan de lenguaje claro, y el caso, ¿cierto?, Jimmy Carter el año 78, que hablaba de la orden ejecutiva 120444, y dice: los reglamentos deben ser sencillos y claros como tan pronto sea posible. Y aún más, la monarquía española, que siempre habló el lenguaje oscuro, el año pasado, en noviembre del año pasado, dictó la ley de acceso a la justicia. Una ley complementaria, una ley orgánica complementaria. ¿Y qué dice esa ley orgánica complementaria de acceso a la justicia del Estado español, que tiene 4 meses? Dice que todas las resoluciones judiciales, todos los alegatos ante las Cortes, todos los actos administrativos del Poder Judicial deben redactarse ahora en lenguaje claro, dice los españoles. Y le encarga que deberán velar por este lenguaje claro, por este derecho a comprender. Los garantes de aquello van a ser los jueces del Estado español. Es decir, ya hay un avance importante. Recién hace 4 meses que ya le encarga que deberán redactarse y que los alegatos de los abogados deberán también hacerse en lenguaje claro. De tal manera que si un magistrado observa que un fiscal, un defensor en materia penal están alegando un lenguaje complejo, difícil de comprender para el imputado o la víctima, es el juez quien deberá velar por garantizar este derecho humano a comprender el lenguaje de jerga que hoy día, ¿cierto?, vive en muchos tribunales de justicia en América Latina. ¿En base a qué? A la Carta Internacional de Lenguaje Claro. ¿Y en base a qué? A la Unión Panamericana de Lenguaje Claro, fundada, ¿cierto?, en España, que ya abriga varios países, entre ellos, por ejemplo, en América Latina, a Chile. Un cuarto elemento, crear el observatorio de grupos originarios, que también habrá que crearse, porque es el compromiso de la declaratoria. En quinto lugar, avanzar a acortar la brecha digital. Luego, redactar un código de ética. Todo esto deberá contener ya la política. Generar también alianzas de la abogacía mexiquense, es decir, con la sociedad civil, con el colegio de abogados o de profesionistas. La creación de un consejo ciudadano. Esto me recuerda la iniciativa que hubo en Querétaro hace 2 años, donde participamos en el proyecto con la magistrada Mariana Ponce, donde se creó un observatorio ciudadano. Y ahí podemos tomar ese ejemplo y perfectamente creo que podría calzar con este compromiso. Luego, otro compromiso de la declaratoria es la instalación de una dinámica de justicia itinerante, es decir, justicia que llegue a los territorios, a los pueblos, a las 125 comunas que tiene el Estado de México. Y finalmente, fortalecer la justicia interna de solución de conflictos. Es decir, los mecanismos alternativos como la mediación, la conciliación, los acuerdos reparatorios, la justicia terapéutica, son evidentemente parte de esta política de justicia abierta. Esos son los 10 compromisos que están incluidas en la declaratoria y que se firmó delante de 700 testigos el 26 de febrero. La próxima. Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas de este proceso, de este camino? Primero, un proceso yo le puse de evangelización o de concientización, es decir, desaprender lo aprendido. Instalar
en todos los involucrados en el proceso la necesidad de la apertura y fortalecimiento del acceso a la justicia. Luego, una segunda etapa de capacitación, comenzar a capacitar a todos los colaboradores del Poder Judicial en cuanto a los conceptos, en cuanto a los objetivos, en cuanto a los principios, para que todos hablemos el mismo idioma, que es muy importante. Y luego la tercera etapa, y ustedes van a tener un rol fundamental, que ya va a ser la etapa de co-creación, que fue lo que hicimos, ¿cierto?, en este ejemplo en Chile, que son la etapa de co-creación, que se tradujo, ¿cierto?, en que todos fueron dando a conocer cómo implementamos esta política y a partir, porque aquí están los insumos principales, ¿no? Estos fueron los insumos que nos permitieron más tarde redactar el documento de tal manera que sea un, ¿se acuerda cuando hablamos de los elementos del diálogo? Que sea deliberativo, que sea inclusivo, que sea igualitario, que sea discordante, que genere interés público y además sea permanente. Esos 6 elementos del diálogo van a estar permanentemente abrazando este camino de cómo vamos a una co-creación de la política. De tal manera que la política no basta solo con redactarla rápidamente en 3 días, sino que debe participar el máximo de personas a través de talleres lo más participativo posible. Y en este proceso deberá participar el Estado a través del Poder Judicial, pero hay 2 actores que son claves: la sociedad civil, colegio de abogados, personas, ¿cierto?, de la comunidad en general, y también la academia. Invitar, sería interesante que hubiera a lo menos un académico o un representante de la academia en el Estado de México que pudiera participar en este proceso. La próxima. ¿Cuál es el camino? Y aquí ya entramos a picar. Primero, el documento deberá contener los antecedentes, es decir, qué lleva a la elaboración de una política. Y aquí salta inmediatamente el primer antecedente. El principal antecedente de la política es la declaratoria. Aquí está el antecedente. Este es el acta fundacional, lo que le da vida al camino. Es el punto de partida. Por eso que es muy importante tener una declaratoria previa para comenzar la política. Fue el caso que le ocurrió a Quintana Roo. Yo más tarde tengo una reunión con ellos justamente porque ellos no hicieron declaratoria anterior. Entonces ahora tiene una política pero no tiene el antecedente. Es decir, cuál fue el punto de partida. Luego, el marco conceptual del documento. Es decir, qué vamos a entender para ir aclarando los conceptos, para aclarar qué entendemos por transparencia, por ejemplo, qué entendemos por valor público, qué entendemos por colaboración. Luego, un tercer paso, dejar claro que esto se enmarque en la noción de gobierno abierto, como el gobierno abierto judicial que se discute en algunos poderes judiciales, sobre todo en el Cono Sur. Tercero, entender qué vamos a definir por justicia abierta, que ya está contenido en la declaratoria y con todos sus elementos. Luego, definir cuáles son los principios de la justicia abierta, y en los talleres vamos a trabajar sobre los 3 principios. Un equipo que va a trabajar transparencia, otro equipo participación y otro equipo colaboración. Y un cuarto equipo que deberá concentrarse en cómo generamos honor social y valor público a partir de las prácticas que va a tener la política. Luego se desarrollan cada principio: transparencia, participación y colaboración. La próxima, por favor. Luego, otra etapa es trabajar sobre un concepto que hoy día está instalado fuertemente, y yo le hago la sugerencia, podemos dejarlo así nada más, eh, pero conectar este concepto de justicia abierta con el tema de la integridad judicial. Bangalore, que es muy importante, las reglas de Brasilia, toda la noción de Naciones Unidas que ha instalado la importancia. Algunos hablan de anticorrupción, a mí no me gusta esa palabra, creo que si es una política hay que hablar más de una propuesta, más que hablar de corrupción, hay que fortalecer la integridad. Luego, señalar el marco normativo en que se funda la política, es decir, de la Constitución mexicana, de las leyes que regulan los códigos, ¿cierto?, en el Poder Judicial del Estado de México. Es decir, que tenga naturalmente un basamento normativo que obliga, ¿cierto?, a instalar esta política de justicia abierta. Luego, el análisis de contexto que lleva esta política. Luego, ya avanzar hacia el proceso de co-creación de la política, cómo se trabajó, cómo se llegó a este proceso. Tenemos varios ejemplos, los puedo compartir en otra oportunidad, pero en razón del tiempo, este es un resumen, muy resumen de este camino. Luego, ¿cierto?, referirse a los ejes estratégicos de la política de justicia abierta. Definir claramente cuáles son los ejes estratégicos en el documento.
y luego seguir avanzando hacia los objetivos y líneas de acción para bajar, para hacer concreto estos ejes estratégicos que son líneas de acción, definitivamente. Es decir, bueno, ¿en qué se traduce? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a activar? Etcétera. La próxima, por favor. Y una tercera etapa del camino, ¿cuáles son los objetivos y líneas de acción de la política? El objetivo general, los objetivos específicos de la política, las líneas de acción, los factores para la implementación de la política de justicia abierta que son claves, factores económicos, presupuestarios, factores de capacitación, factores, por ejemplo, que tengamos una base de datos interesante, cómo incorporamos la inteligencia artificial o como un factor importante hoy día. Luego, ¿cierto? La creación de un cuerpo permanente que eventualmente llámese comisión, comité, ustedes pueden ver el nombre más adecuado, solo propongo creando una comisión de justicia abierta e integridad dentro del Poder Judicial, que no es aumentar el presupuesto con el mismo presupuesto como se está haciendo en algunos poderes judiciales. Eh, Luego, la integración de la Comisión de Justicia Abierta e Integridad, cómo, quiénes la van a integrar, y ahí es muy importante los aspectos orgánicos, que esta comisión va a ser que se va a encargar justamente que los planes, programas y políticas apunten hacia la implementación de la política de la generación de honor social y valor público. Luego, las funciones de la comisión y finalmente el plan, y ahí el Departamento de Comunicaciones, ¿cierto?, del Poder Judicial, cómo se va a hacer cargo de la difusión de la política de justicia abierta. Y este último tema pareciera accesorio, pero es fundamental, porque ustedes van a hacer un tremendo trabajo, intenso, por cierto, y se los garantizo que va a ser muy intenso, pero muy interesante, muy potente. Pero si las personas no tienen acceso a esta información, sencillamente va a quedarse en un buen documento, en un tremendo trabajo, pero debe darse a conocer lo antes posible y además ir informando permanentemente en qué etapa va este proceso. Ahí están las tres grandes etapas del camino. La próxima, por favor. Y aquí estamos ya instalados, ¿no? Esto ya para ir cerrando. La próxima. Y solo recordar lo que dije al principio. La justicia abierta es un camino, no es una meta. Es como la democracia, es como la dinámica hoy día que tenemos de Estado abierto, Parlamento abierto. Es decir, y este camino va a tener avances, retrocesos, pero aquí los caminantes somos nosotros. Ya se dio la partida, ya estamos caminando y esta primera reunión, que es una reunión más bien de carácter introductoria, con las dificultades que tenemos de Internet y todo eso, pero logramos juntarnos, que es lo más importante. Pero esta es la propuesta que yo les quiero hacer a ustedes. Primero, a partir de esta declaratoria, que es un compromiso que hicimos ya el 26 de febrero, que ustedes hicieron frente al pueblo de México, y ahí los tres grandes grupos del camino, es decir, la base doctrinaria, normativa, las prácticas, las acciones concretas, cómo vamos a hacer la bajada en estos tres grandes principios, que es transparencia, participación y colaboración, y ahí es cierto hacer una bajada principal. La próxima creo que se me saltó uno, ¿no? La próxima, Andrea, no, podemos ver por favor todas las diapositivas, creo que me faltó una que era importante también. Solo el resumen de todas. A ver. Sí, esa, por favor. No, no. Hay una que nos saltamos. La anterior. La anterior, más arriba del barco, más arriba, más ante el camino, antes de la fotografía, antes. Ahí, esa. ¿La podemos extender, por favor? Ampliar. Sí. Si lo podemos hacer más, eso. Este Este es el ADN de la justicia abierta, que es muy importante. Y aquí está en qué se traducen estos tres principios. Cuando hablamos de transparencia, no hablamos solo de datos abiertos. En la transparencia está el lenguaje claro, el derecho a comprender, que hay toda una doctrina al respecto, los datos abiertos están en transparencia, el derecho a la información pública, y ya hay varios fallos, el fallo, ¿cierto? Claude Reyes versus Estado de Chile, el fallo Efraín Bámacas versus Guatemala, el fallo Riquelme Ortega versus Estado de México, el fallo Couso versus Argentina, el último fallo en Brasil, año 2024, Da Silva, ¿cierto?, versus Brasil, hablan sobre esta noción de derecho a la información pública. En la transparencia está la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es algo distinto, está dentro de la transparencia.
en la noción de integridad que hoy día tiene un valor fundamental. En la cumbre judicial que se va a llevar a cabo ahora el 15-16 de mayo en República Dominicana, uno de los temas que se va a trabajar fuertemente sobre integridad y probidad judicial. El honor social y la imparcialidad son parte del principio de transparencia. Y en la participación se trata de crear espacios de diálogo, control ciudadano, el ciudadano, el justiciable en el centro y sobre todo proceso de alfabetización. Porque aquí hay un tema. La ley se presume conocida por todos, que es una ficción legal. Algunos hablan casi de un acto inexistente. Pero también a las personas no solamente se le obliga a conocer la ley, sino que además se presume comprendida la ley. Tenemos una doble obligación y hay que trabajar en proceso de alfabetización. Aquí en la participación está la solución alternativa de conflictos, por ejemplo, la justicia alternativa, en fin. Y en la colaboración están estos tres elementos. Actuar democráticamente, actuar como ecosistema, creación de alianzas público-privadas, importante, trabajar colaborativamente con todo el ecosistema, los procesos de co-creación, la generación de valor público y la incorporación de inteligencia colectiva. Si ustedes se fijan, estos tres elementos, transparencia, participación y colaboración, tiene a su vez, tenemos 7, 11, 12, 14, 16 elementos dentro de la política. Es decir, no es solo transparencia, es mucho más que aquello. Y de los tres elementos, si ustedes esto es una reflexión muy personal, producto del trabajo de campo en varios países, el elemento más difícil y el más importante de incorporar es el tercero, el que está en verde, la colaboración. La gente puede publicar información, pero le cuesta compartirla, le cuesta colaborar, le cuesta crear puentes, le cuesta establecer sinapsis dentro de las instituciones. Entonces, este es el ADN, esta es la sala de máquinas de la política de justicia y libertad. Y sobre esta sala de máquinas deberá construirse el documento. Eso, por ahora, yo avancé muy rápido, esto es solo, después podemos hablar horas y horas sobre cada elemento, pero no quiero aburrirlo y considerando en el tiempo, pero ya que esta es una primera reunión, la idea es comenzar ya a trabajar. ¿Qué viene ahora? Les propongo comenzar con talleres de inducción, como dijimos, evangelización, capacitación y co-creación. Eso, estoy abierto a sus preguntas y sus dudas. Ojalá se haya escuchado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Por supuesto, Peter, muchísimas gracias. Perfecto. Ya después de que cambiaste de dispositivo, ya estuvo todo muy parejo. Muchas gracias, muy amable. No Gracias, sé si Pedro. gracias, no sé si la consejera Cristel Posas está conectada. Hace un momento la vi que estaba conectada, pero no sé si nos escucha. Aquí estoy, mi querido Pedro, no quise interrumpir. Mi querido Peter, un abrazo a la distancia. Cristel, gracias también. Siempre majestuoso, siempre brillante tu conocimiento, que eres tan generoso en compartirnos. De verdad que muchas gracias. Y bueno, como ves, hay una clara intención de dar los máximos resultados en breve tiempo, como nos comprometimos. Y bueno, contarte que desde hace unas semanas hemos generado ya un grupo mucho más amplio que bueno, pues tendrá la gran misión de empezar a instrumentar esta declaratoria. Contarte también que por instrucciones de nuestro señor presidente hay otras y otros integrantes del consejo, consejeras y consejeros que hoy mismo están aquí conectados junto con nosotros, que bueno, ya se están sumando a este gran esfuerzo institucional que estoy segura rendirá grandes frutos a favor de las personas mexiquenses, pero muy agradecida por esta intervención. Yo daría paso, mi querido Pedro, si hay preguntas, porque nos viene una gran tarea que es desarrollarla y sobre todo empezar a generar los productos a los que nos hemos comprometido. Gracias, consejera, muchas gracias. Pues bien, como lo comenta la consejera, está el micrófono abierto por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para nuestro doctor Peter. No sé si alguien... Hola a todos y todas.
Muchas gracias. Pues preguntas podrían haber muchas, pero porque veo que es un tema muchísimo, muy amplio, pero creo que esta es una buena introducción. Nos adentramos un poquito hacia lo que nos espera. Efectivamente serán muchas acciones, mucho trabajo y pues estamos muy dispuestos con las subsecuentes pues reuniones o pláticas que haya sobre el tema. Gracias. Gracias, Maribel. Por ahí vi la manita levantada. Doctora Astrid es también nuestra consejera de la Judicatura. A tus órdenes, mi querida doctora. Gracias, maestra Gris. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Y en primer lugar, por supuesto, agradecer al doctor Peter pues esta exposición tan amplia, tan clara que nos da de la mecánica en la que vamos a trabajar en adelante. Y bueno, como bien comenta la maestra Cris, y por supuesto reconocer el trabajo de ella que ya nos ha compartido en estos compromisos que tenemos ya establecidos, firmados, y algunas acciones que ya vamos en avance, por supuesto con el maestro Pedro Isaac también, pues comprometerme aún más porque por lo que escucho no es tema fácil, no es tema sencillo, nos espera un camino de una gran labor, sin embargo, pues totalmente dispuesta a este nuevo aprendizaje y a que realmente, como se pretende por el señor presidente, cumplir a cabalidad los compromisos que tenemos ya establecidos. Entonces, pues muy dispuesta a los próximos talleres que vengan. Muchas gracias. Sí, yo les quiero compartir, si me permite, Cristel, que les garantizo que este va a ser un camino difícil. Primero, no voy a vender nada de que no va a ir bien, que vamos a ganar, no, no, no. Vamos a perder batalla en el camino y vamos a ganar otras batallas. Eso es un hecho de la causa. La experiencia que yo tengo desde hace ya 10 años, la primera política de justicia abierta que me tocó elaborar en Costa Rica y luego en otros 4 países, eh, incluso van a haber oposiciones internas dentro del Poder Judicial. Hay gente que no le gusta esta idea porque no van a querer salir de la zona de confort, no van a querer compartir el poder, menos aún la información. Eso se lo garantizo. Este va a ser un camino absolutamente difícil, pero va a ser un camino hermoso, porque van a sentar un precedente único en la historia mexicana. Y además, uno dice, ¿y por qué lo hacemos? Por una razón muy simple, porque el Estado de México se comprometió en la Cumbre Judicial Iberoamericana, porque el Estado de México se comprometió ante la Alianza de Gobierno Abierto del 2011, porque el Poder Judicial del 2015 inauguró la noción de justicia abierta, fueron ustedes los mexicanos. Entonces, y además porque México es un referente para América Latina. O sea, mire, ya más el Estado de México, nada menos. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la política en Costa Rica, recién partiendo, hubo 2 personas dentro del Poder Judicial con mucha influencia que un día me invitaron a almorzar. Y se los quiero comentar como una anécdota, nada más del camino que nos espera. Y esa invitación a almorzar fue muy cálida, un lugar muy, muy elegante. Cuando ya las cosas son muy elegantes, a menos que sea huevos con arroz, que me da más confianza, eh, pero cuando son muy elegantes y te invitan, no es gratis. Entonces, al final de la reunión, estos 2 altísimos autoridades del Poder Judicial me dice, doctor, le queremos invitar porque queremos conversar un tema muy importante. ¿Cuál? No sigan en esto. Vuélvase a Chile. No sigan esta misión porque esto no va a resultar. Está perdiendo el tiempo. Así que mejor abandone. Ya hacemos como que cumplió. O sea, esto es verdad. Me invitaron a abandonar el proyecto para que no hubiera política de justicia abierta. Pues bien, seguimos avanzando a pesar de todo el viento en contra y Costa Rica pudo tener su política de justicia abierta la primera en el mundo. Les garantizo que no es un camino fácil, van a encontrarse con algunas dudas en el camino, pero si Dios lo permite y podemos trabajar en equipo, yo les voy a colaborar en lo que sea necesario, podemos ir sembrando un poco este proceso. Lo que sí es importante en lo inmediato es establecer una suerte ya de calendario de fechas. Instalar las fechas, los tiempos, el enfoque, cuáles van a ser los grupos con los cuales se va a trabajar, incorporar siempre en nuestro grupo a alguien de la academia y a alguien de la sociedad civil, por ejemplo, el Colegio de Abogados Mexiquenses, abogados y abogadas mexiquenses,
que también será importante incorporarlo para que entiendan que es un proyecto que le pertenece a todos en general. Entonces, yo creo que lo inmediato ahora es procesar la evangelización o la concientización, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, establecer grupos, fechas y resultados, levantar acta, crear un mecanismo que se lo puedo compartir cuál va a ser el mecanismo de participación. Pueden ser incluso participaciones híbridas, en algunos pueden ser presencial, en otros pueden ser virtual, para un tema de presupuesto y de tiempos, eh, pero este camino de verdad que es un camino hermoso. Y yo les quiero comentar que en México hay una sola, comillas, poder judicial con una política, pero debo decir en honor a la verdad que esa política hoy día está fracasada, que es Quintana Roo. Hoy día yo me reúno con ellos a las 7 de la tarde porque ellos dijeron tenemos que hacer todo de nuevo porque elaboramos una política sin participación ciudadana, prácticamente. Se hizo como en poquito, se redactó un documento, pero nadie es un documento que no está vivo. Entonces ahora, ¿qué van a hacer en Quintana Roo? Van a comenzar con la declaratoria. Y va a haber un acto ahora en fines de mayo con la declaratoria y luego van a reavivar nuevamente la política. ¿Qué significa esto? Que si ustedes avanzan a un buen ritmo, sería la primera política de justicia abierta de verdad en México. Y eso es un tremendo desafío. Está Mutis. Perdóneme, mi querido Peter, gracias. De verdad que, bueno, vamos arrancando motores, pero va empezando bien la cosa. Ya tenemos un proyectito que, si me permites, te compartimos de calendarización y de algunos retos que incluso ya platicamos con el señor presidente para poderlos materializando lo más pronto posible. Pero si me permites en este momento darle el uso de la voz al magistrado Sergio Valls, que vi su manita levantada hace un ratito, para que lo podamos escuchar. Mi querido amigo, por favor, te escuchamos. Gracias, Cristel. Gracias, Peter. Saludos a todos. Muy breve, nada más quería compartir esta sensación que muchos tenemos de que estamos llegando al final de un camino, al término de un camino con la reforma judicial y a la vez se nos abre otra oportunidad. Peter, cuando se firmó el acta, nos compartiste esta historia de François de Saint-Exupéry, ¿no? En donde decía que para llegar a otro destino no era importa el barco, ni las velas, ni la madera, sino entusiasmar a hombres y a mujeres y convencerlos de que hay una inmensidad por ver del mar. Creo que nos estás entusiasmando. Gracias, Cristel, por darnos esta oportunidad. Gracias al presidente Fernando y pues a todos ustedes. Cuenten con el apoyo. Gracias, Sergio. No sé si me permites, Peter, darle la voz a nuestro magistrado Castillo también. Recientemente cumpleañero. Felicidades, mi querido magistrado. Muy bien. Lo escuchamos. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Fíjense que pues es un tema por demás importante y primero expresar nuestro reconocimiento al doctor Sharp. Es un hombre de enorme experiencia en el tema y sin duda va a repercutir en el Poder Judicial del Estado. Esto que se menciona en cuanto a la política de justicia abierta, pues habrá que poner toda nuestra capacidad en el Poder Judicial para lograr pues cosas por demás importantes. Creo que el Poder Judicial se ha caracterizado primero por tener un personal debidamente capacitado y vamos en camino de lograr la excelencia en el servicio a través de la capacitación, como bien lo menciona el doctor. Y algo bien importante, que esto nos va a permitir recuperar la confianza en los justiciables. De algunos años para acá, pues se ha perdido esa confianza, pero creo que el Poder Judicial va por buen camino. Tenemos que esperar que los justiciables obtengan sentencias, tengan la plena seguridad de obtener sentencias dictadas conforme a derecho y fundamentalmente lograr que el juez obtenga algo que es bien importante, que es el humanismo. Y sin duda con todo esto, doctor, que usted nos acaba de exponer, vamos a llegar a buen puerto. No tengo la menor duda. Y a propósito de las hermosas palabras de Sergio y de José, yo creo que vuestro liderazgo va a ser clave.
Este es un proceso de muchos liderazgos, de muchos carismas, lo que lo va a permitir, lo que decía cierto magistrado Sergio sobre instalar en los navegantes la necesidad de navegar, tiene que ver con los carismas, es volver a Galilea, volver al origen, por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos en el Poder Judicial. Y en eso el liderazgo de cada uno de ustedes va a ser fundamental, fundamental, lo van a ver en el camino. Muchas gracias, Peter. No sé si hubiera alguna otra intervención. Creo que no. Pedro, no sé si quisieras Gracias, comentar algo. gracias, consejera. Creo que ya no tenemos intervenciones en este momento. Agradecer muchísimo, por supuesto, la presencia y la asistencia de las consejeras, los consejeros, los magistrados, las magistradas. Gracias a todos los titulares de las unidades, directores generales, enlaces. Muchas gracias por acompañarnos. Seguramente es la primera de muchas reuniones. Agradecer, por supuesto, siempre el impulso de la consejera Cristel para estos temas. Muchas gracias, consejera, por la confianza y todo el impulso. Y nos comentan de comunicación social si nos podemos regalar una sonrisa y abrir las cámaras para que hagan la toma de la fotografía oficial. Gracias por avisar. Gracias por avisar, así es. Creo que ha quedado lista. Gracias. Gracias. Perfecto. No, yo quiero agradecer a ustedes por la paciencia, por el tiempo que han tenido de darse en este proyecto, que es un proyecto país, un proyecto trascendente absolutamente, lo van a ver en el camino. Agradecer el entusiasmo y la fortaleza de Cristel, que es una suscribente de la declaratoria, y además fue la primera persona con la que yo conversé para avanzar en esta declaratoria y veo que se está dando ya sus frutos. Yo los voy a acompañar en lo que ustedes me permitan en el camino. La presentación se la envié a Andrea para la presentación, así que está ahí la presentación para que la puedan revisar. Ahí están los caminos, es un resumen, muy resumen de todo, para que lo puedan ver. Y me quedo a sus órdenes con mucho cariño para ver cómo avanzamos y ahí instalado, ¿cierto? Cómo México, el Estado de México da luz a toda América Latina porque no es lo mismo, y voy a ser quizá lo más franco posible en este diálogo, la política de justicia abierta en Costa Rica que sea en México. Es decir, la envergadura, la trascendencia, la impronta política es muy fuerte, y además los nuevos tiempos que tiene México con el Poder Judicial, en lo que viene, la política sin duda que va a ser un factor muy importante, muy desencadenante para fortalecer el acceso a la justicia en México en general. Así que aquí estamos a sus órdenes. Gracias, mi querido Peter. Gracias a todas y todos. Gracias por su tiempo y de verdad nos vemos muy pronto porque seguirán estas sesiones. Muchas gracias. Gracias. Un gran abrazo desde Santiago de Chile. Gracias, un abrazo. Mi querido. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Excelente tarde. Gracias También. a todos. Todas, todos. Cumpleaños.